Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de seguir predicando el Evangelio. Estamos tratando de ser una iglesia fiel a las Escrituras en medio de tiempos muy difíciles que estamos pasando. Tu palabra es la autoridad y no yo. Yo me presento ante este pueblo y ante ti como humano, quizás temblando, pero tu palabra no tiembla. Tu palabra está firme. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es poder. Ayúdame el día de hoy, Padre, a no buscar llenar mi ego, a no buscar el amén del pueblo a este sermón, sino el amén tuyo. Que sea agradable la exposición de las Escrituras a ti, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos viendo el Evangelio de Juan. El día de hoy es el tema número 7. Y vamos a hablar de Jesús y Nicodemo. Así titulé mi tema el día de hoy, Jesús y Nicodemo. No sé si usted se ha dado cuenta, hermano, que los cristianos hablamos con mucha frecuencia acerca del cielo. Nunca hemos estado allí, pues estamos aquí, no hemos muerto.
Nunca hemos estado en el cielo, sin embargo es un tema recurrente para todos los que profesamos ser creyentes. Por lo general, los cristianos hablamos del cielo desde un punto de vista de consuelo. Nos alienta saber que en un tiempo futuro llegaremos a un lugar donde no habrá más muerte, más dolor, más tragedia, más lágrimas, y estaremos siempre con el Señor a su lado, siendo consolados por Él. Sin embargo, la Biblia dice que para poder ir al cielo nos es necesario nacer de nuevo. Y a partir de ese nuevo nacimiento comenzar a caminar por un camino que es angosto y que conduce a una puerta que es estrecha, porque esas son las marcas que verdaderamente hemos nacido de nuevo. No se trata solamente de profesar el nuevo nacimiento, sino de demostrar que verdaderamente hemos pasado por este suceso por medio de cómo nosotros estamos caminando. Todo mundo anhela ir al cielo, pero lamentablemente, de acuerdo al tema que vamos a ver el día de hoy, si la persona no ha nacido de nuevo, no va a ir al cielo por mucho que anhele ir al cielo, porque el cielo no se gana por medio del anhelo, ni por medio de las obras. Es algo que Dios da a aquellos que pasan por este proceso de regeneración, de ser justificados en la fe. El día de hoy, en la mayor parte de las iglesias, se da por sentado que toda profesión de fe es genuina. O sea, que se dice que todo aquel que diga ser cristiano, sí lo es. Y dicen que no debemos de cuestionar el fruto de nadie, que nosotros no somos Dios, que no conocemos el corazón. Con esto en mente, muchas iglesias y muchos pastores se conforman entonces con que la gente simplemente asista a la iglesia y haya en algún momento determinado de su vida repetido una oración para afirmar que esta persona es un hijo de Dios. Sin embargo, la Biblia nos manda a examinarnos rigurosamente para ver si nosotros estamos en la fe. Segunda de Corintios 13:5. Y también nos manda a conocer a la gente que nos rodea en la iglesia por medio de sus frutos. Lucas 6:43 al 44. Porque el buen árbol no da frutos malos y el árbol malo no da frutos buenos. Usted está en su derecho de juzgar mis frutos y yo estoy en mi derecho también de juzgar los suyos, porque somos un cuerpo, somos miembros de un solo cuerpo. Usted está en su derecho de corregirme si mis frutos no son dignos de arrepentimiento, y yo también estoy en mi derecho de corregirle a usted si sus frutos no son dignos de arrepentimiento, porque usted al profesar fe y al profesar haber nacido de nuevo, debe de estar caminando en un camino angosto, que conduce a una puerta estrecha. Y cuando hablamos de este camino angosto, estamos hablando de un camino donde nos hemos negado a nosotros mismos y estamos esforzándonos por hacer la voluntad del Señor. Su vida cristiana es personal, pero no es privada. No es lo mismo. Es personal porque es deber de usted cuidar su vida espiritual, su vida cristiana. Es deber de usted orar, es deber de usted leer las Escrituras, es deber de usted hacer devocionales en casa con su familia, es deber de usted evangelizar, es deber de usted evangelizarse, y en ese sentido su vida cristiana es personal, pero no es privada en el sentido de que usted debe dar cuentas. Y en el momento en que usted no esté dando los frutos que debería de dar como buen árbol, entonces debe de ser cuestionado. Debe de entender que nuestras vidas, hermanos, son como libros abiertos a todos los que nos miran. No es privada nuestra vida cristiana. El día de hoy vamos a ver una de las tantas conversaciones que Jesús tuvo con gente que se acercó a él intrigado por la cuestión del evangelio y por la cuestión de la salvación. A lo largo de su ministerio, Jesús tuvo muchas conversaciones con personas que lo querían seguir, y esta es una de ellas. Esta es más exhaustiva que otras. Algunas otras personas solamente les dedicó un par de versículos los escritores para decirles dijo esto y los despidió.
o les dijo tal cosa y se fueron tristes, pero a Nicodemo le dedica prácticamente estos 21 versículos, es la conversación con Nicodemo, y vemos, hermanos, que Cristo jamás se puso a negociar con nadie el evangelio y la salvación. Siempre Jesús fue directo, corrigió a las personas que venían con malas interpretaciones teológicas. A este religioso que era un maestro de Israel, lo corrige en las nociones que él tiene acerca de la salvación. A Jesús no le importaban las respuestas superficiales al evangelio. Él ahondaba en el corazón de la gente para ver si la conversión de la persona era genuina. Conocía muy bien, obviamente, también el corazón. Y la única razón por la que escudriñaba el corazón de la gente era para que ellos conocieran su corazón. Y no porque él no lo conociera, porque vimos en el pasaje pasado que dice que sabiendo que habían personas que profesaban una fe falsa en él, no se fiaba de ellos, porque él conocía el corazón. No estaba interesado en seguidores falsos. Jesús nunca estuvo interesado en seguidores falsos, ni lo está actualmente. A muchos seguidores falsos dice que en aquel día les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Aunque hayan sido gente que en su momento le llamaron Señor, Señor, y hayan dicho que en su nombre hicieron muchas cosas. Para ejemplo, el joven rico. El joven rico era una persona que cualquiera se confundiría con él porque dijo haber guardado los mandamientos, tenía intención de entrar en el reino de Dios, era una persona moral, y Jesús, en lugar de dejarse envolver por sus buenas intenciones y por sus buenos atributos, le escudriña el corazón y le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y si usted lee ese pasaje en Mateo 19:22, dice que tras darse cuenta que tenía muchas posesiones, el joven rico se fue triste. El joven rico se fue sin la salvación, porque Jesús demandaba de él un compromiso total y su corazón estaba dividido. Su corazón estaba dividido entre tratar de agradar a Dios y su amor por su dinero. En Juan 6:66, cuando lleguemos ahí próximamente, veremos cómo dice que cuando Jesús les exponía claramente el evangelio a las personas que lo estaban siguiendo y lo que implicaba verdaderamente ser cristiano, muchos lo dejaban y se apartaban y ya no lo seguían. Porque Jesús compara la conversión genuina con la muerte. Una analogía que Jesús usa para la conversión genuina es la muerte. Les dice: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y eso no resultaba agradable para las personas. En Lucas capítulo 9, 57 al 62, lo lee usted en casa, hay tres grupos que querían seguir a Jesús. Uno que le dijo: ¿sabes qué? Primero déjame ir a enterrar a mi padre, luego vendré y te seguiré. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. El otro le dijo: solamente déjame ir a mi casa, déjame despedirme de los que están allí y entonces vendré y te seguiré. Y el Señor le dijo: el que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás no es digno de mí. Y el otro, el tercer grupo que estaba aquí en este pasaje, no habían medido el peligro de ser discípulos de Jesús, así que le dijo: mira, las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero yo no tengo donde recostar la cabeza. Y lo que le estaba diciendo es: ¿estás seguro que me quieres seguir? Porque ser cristiano no es fácil, pero como siempre digo, ¿verdad? Es más difícil una vida sin Dios. Vamos a dividir este sermón, hermanos, en dos secciones. Primero vamos a estudiar del verso 1 al 10, y en esas dos secciones vamos a ver la conversión entre Jesús y Nicodemo, y vamos a ver tres aspectos de esta conversación. Primero, vamos a ver cómo Nicodemo anda haciendo una averiguación más profunda acerca de Cristo. Él está intrigado por saber más de él. Segundo, vamos a ver lo que Cristo le revela a Nicodemo acerca de la salvación. Y tercero, la acusación que Jesús hace a Nicodemo, quien creía que era salvo y descubrió que no lo era. Luego, en la segunda sección, hermanos, del verso 1 al 21, vamos a ver cómo Cristo ofrece la salvación, y este ofrecimiento genera tres escenarios. El primero, el problema de la incredulidad. El segundo, la respuesta a la incredulidad. Y el tercero, los resultados de la incredulidad. Vamos a ver entonces en el verso 1 al 3 la averiguación de Nicodemo en la primera sección.
verso 1 al 3, vaya siguiéndome ahí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vamos a ver entonces, hermano, la investigación que Nicodemo comienza a hacer acerca de Jesús. Esta investigación usted la tiene que entender en el contexto del último pasaje que vimos la semana pasada. El último pasaje que vimos la semana pasada es cuando Cristo, después de la Pascua, se queda en Jerusalén, hace milagros, y muchos por esos milagros tienen una manifestación de fe superficial. Dice que creyeron en él porque vieron los milagros, pero que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía el corazón, porque la fe de ellos era superficial. Es probable entonces, en base a esto, que Nicodemo estuvo dentro de ese grupo de personas que tras ver los milagros que Jesús hizo en Jerusalén, él busca una oportunidad para estar a solas con Jesús, poder investigar más sobre él porque había quedado intrigado. Entonces ese es el contexto del pasaje anterior. Y entonces en base a esto deducimos que Nicodemo viene a Cristo con una fe superficial y que Cristo no se fía de Nicodemo porque Cristo conoce que su corazón está errado teológicamente y doctrinalmente, no es salvo. Nicodemo es un nombre griego que significa vencedor sobre las personas. Era miembro de los fariseos, nos dice el verso 1, el partido más religioso, por decir algo, de Israel, aunque los saduceos eran más ricos y más de orden sacerdotal. Sin embargo, los fariseos tenían mucha influencia porque eran más. Se cree que para tiempos de Jesús había 600 saduceos comparado con 6,000 fariseos y eran más en número. De aquí precisamente es de donde viene una noción errada de Nicodemo de ser salvo, precisamente de la religión que él practica. Porque fariseo significa separado, y lo que quiere decir es que eran separados del resto del pueblo en cuanto a la observancia de la ley de Moisés y de las tradiciones, de alguna tradición oral que también ellos habían añadido a la ley. Este grupo se cree, según historiadores, que nació en el periodo intertestamentario, que fueron los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, y en ese tiempo nació esta secta que primero se llamaban los hasiditas, que quiere decir los piadosos, y de ahí fue que con el paso del tiempo se volvieron los fariseos. Una de las principales características de estos hasiditas es que se oponían de una forma bien encarnizada a lo que era la helenización en ese periodo, ¿verdad? Porque sabemos que en ese periodo del silencio vivió Alejandro Magno y la helenización consistió en que la cultura griega estaba prácticamente adoctrinando al mundo con su filosofía, con su lenguaje principalmente. Entonces eran muy celosos. Nicodemo era un hombre muy celoso de la ley, pero en Romanos 10:2 vimos que su celo no era conforme a ciencia. Era un celo más ritualista y religioso que consistía en tener un alto concepto de sí mismos y menospreciar prácticamente a las personas que no hacían lo que ellos hacían, como ayunar una vez por semana, usar largas filacterías, hacer oraciones en las esquinas donde las personas los alabaran y los llamaran rabís. Su fe realmente no era conforme a ciencia. Jesús llamó a los fariseos ciegos, guías de ciegos, en Mateo 15:14. Esa es la condición espiritual entonces de Nicodemo. Se intrigó por Cristo y por sus milagros. Su fe no es genuina. Su realidad es que él está fundamentado en su religión. Pero nos dice también el pasaje, hermanos, que no es cualquier fariseo, sino que es un principal entre los judíos. De esto se deduce que probablemente Nicodemo es miembro del Sanedrín, que es un grupo que gobernaba la nación en Israel. Tenían varios privilegios, pero no eran autónomos porque solamente gobernaban hasta donde Roma se lo permitía. Y este Sanedrín fue, según la tradición judía, fue puesto en Israel como la forma de gobernar a la nación, basado en Números 11, 16 a 17, donde el Señor le dice a Moisés que llame 70 ancianos para que ponga el espíritu de Moisés
en estos ancianos y lo puedan ayudar entonces a dirigir la nación. Y tomando eso como un modelo, entonces fue que inventaron el Sanedrín. Bueno, si Dios usó esta estrategia en el pasado, de usar a Moisés como líder de otros 70 para poder gobernar a la nación, entonces organicemos de la misma forma en el país una forma de gobierno. Y se cree entonces que para los tiempos de Esdras comenzaron ya a organizar que el sumo sacerdote y 70 ancianos fueran el Sanedrín de la nación para poder juzgar a la nación. Su poder era limitado porque ellos podían arrestar a alguien como arrestaron a Jesús, lo podían juzgar como juzgaron a Jesús, pero no lo podían matar. Hasta ahí Roma no se los permitía. Por eso es que cuando ellos deciden matar a Jesús, lo tienen que entregar a Roma y manipular a la gente para decir que pidieran que fuera crucificado. Entonces su poder era limitado. Pero volviendo al texto, este hombre que les acabo de describir y todas sus características, dice entonces que vino a Jesús de noche. Y esta es una de las razones que se cree que viene de noche, es porque es miembro del Sanedrín. Él no quiere que el pueblo interprete que el Sanedrín en general está aprobando a Jesús. Él no quiere ser visto. Pero la otra razón es también porque es probable que tiene pena que los demás miembros del Sanedrín lo vean, que él se está asociando con Cristo, quien la mayor parte de personas a estas alturas ya comienzan a decir de él que es una persona, ¿verdad?, no grata. Pero en sí la hora no importa. Siempre los predicadores hacemos mucho énfasis en que vino de noche porque no quería que lo vieran, etc. Pero lo importante es que vino. Eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que vino a Cristo, quedó intrigado por los milagros, su fe era superficial, pero quería conocer más. Y mire cómo lo llama rabí. Dijimos que Jesús no era un rabino en el sentido de las escuelas rabínicas, sino simplemente la palabra significa maestro. Y la razón por la que lo está llamando rabí es porque vemos en Nicodemo un respeto, lo está tratando de un igual. Nicodemo era un rabí, Nicodemo era un maestro y está tratando como igual a Jesús también. Por lo menos vemos que no vino con hostilidad, como veremos muchos otros escenarios más adelante en Juan, donde gente vino con la espada en la mano prácticamente, de una forma hostil hacia Jesús. Y mire lo que le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Y sabemos es plural, ¿verdad? Y esto implica que por ahí hay otras personas junto con Nicodemo, que no tienen la misma hostilidad que otros líderes judíos contra Jesús y que están otorgando un cierto respeto al Señor Jesucristo. Y lo reconoce como maestro. Está diciendo: entiendo que tú no tienes la formación rabínica que nosotros tenemos, porque Jesús no tuvo esa formación rabínica que tuvo Nicodemo en ese sentido. Sin embargo, lo está reconociendo como un maestro, ¿qué dice? De Dios. Eres un maestro que Dios te envió. Dios está contigo. Y por aquí, a modo de comentario, qué importante es, ¿verdad?, el llamado de Dios. Porque aunque Jesús quizás no tenía las credenciales de una escuela rabínica, tenía el llamado del Señor. Y es más importante el llamado en sí que cualquier estudio, aunque claro, el estudio también es bien importante en la vida de un ministro y si se puede hacer, se tiene que hacer. No se tiene que negligentemente decir: no, el llamado es más importante y no debería yo de prepararme. Menos en una época donde tenemos tanta información y se nos va a demandar el haber sido diligentes, hermano, en las cosas del Señor, discipularnos, estudiar, etcétera. Mire lo que dice Nicodemo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Reconoce las señales y se las atribuye a que Dios está con él, pero en el pasado también ya mucha gente había hecho señales porque Dios estaba con ellos. Elías, Eliseo tuvieron ministerios súper milagrosos. Eliseo de una manera tremenda hizo cosas extraordinarias. Y hasta aquí no está diciendo en sí, no le está dando todo el título que Jesús realmente tiene al hacer señales. Pero en base a estas señales, Nicodemo comienza a preguntarse: ¿será este el Mesías? Y viene con esa duda en su corazón. Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice que Cristo no le dijo: sí, ¿qué te parecieron los milagros? ¿Te gustaron? Jesús inmediatamente cambia de tema y se va al corazón del asunto, que es el asunto del corazón. Una vida transformada por medio del nuevo nacimiento. Jesús sabe que las señales que Nicodemo ha visto, las señales que él está mencionando, solo han creado en Nicodemo una fe superficial. Y el Señor lo que quiere realmente en Nicodemo es un corazón transformado
y no se puede transformar un corazón a menos que se nazca de nuevo. Y le dice, nadie puede entrar al reino de Dios a menos que nazca de nuevo. En la teología, al nuevo nacimiento también se le llama la regeneración. Consiste en pocas palabras en Dios milagrosamente darle vida eterna a una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados. Vea el contraste. La persona está muerta en delitos y pecados. La regeneración consiste en que el Espíritu Santo haga un milagro de transformación en el corazón de esta persona. Y esta persona llegue a ser una nueva criatura ahora con una nueva naturaleza en Dios, para ser ahora entonces un hijo de Dios. Esta palabra aquí, reino de Dios, hermano, tiene dos trasfondos. Primeramente sabemos que Dios reina sobre todo. En ese sentido, Dios es el rey sobre toda la creación desde hoy siempre lo será. En el pasado, en el presente, en el futuro, Dios es el rey. No hay nada en este universo que suceda si no es porque Dios lo permite. Él es soberano. ¿Okay? Pero aquí, en este caso, se refiere al reino de la salvación. Y lo que quiere decir es que este reino espiritual es al que nosotros entramos cuando nosotros nacemos de nuevo. Nosotros ya estamos en el reino de Dios en ese sentido, porque hemos sido salvados. Nosotros, los que ya nacimos de nuevo. Porque eso es algo que también, hermano, verdad, ya lo hemos dicho, pero creo que vale la pena repetirlo, porque siempre habrá gente nueva quizás viéndonos por internet o que nos visita, que el nuevo nacimiento no es un proceso, es un suceso, es un evento súbito. No sabemos exactamente cuándo sucede, porque por eso es un misterio que se usa una ilustración del viento para poder ejemplificarlo, pero de que sucede, sucede, y se ven los frutos en las vidas de las personas. Entonces, Nicodemo sabe el tema del reino. Cuando Jesús le habla del reino, Nicodemo dice, bueno, de aquí soy, hablemos del reino. Pero el concepto de Nicodemo del reino es que puedes llegar ahí por ser descendiente de Abraham, por estar circuncidado y por guardar ciertos rituales. Por cuán activo eres en tu religión. Eso es lo que Nicodemo ha entendido acerca del reino. Y Jesús le dice que no, que nadie puede entrar en el reino sin experimentar el nuevo nacimiento. Debió de haber sido muy duro para Nicodemo de poder oír esto. Porque prácticamente lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, Nicodemo, ¿tú sabes todo el récord que tienes como fariseo? Como judío principal, en el Sanedrín, como hombre importante en la nación. Sí, sé todo ese récord. Okay. Anúlalo porque no sirve para nada. Tienes que empezar de cero. Entonces fue bastante chocante, si usted quiere, para Nicodemo escuchar este tema del nuevo nacimiento como Cristo lo comienza a desarrollar a continuación. Ser judío no le ayudaba en nada, ser fariseo no le ayudaba en nada, ser del Sanedrín no le ayudaba en nada, ser un judío importante no le ayudaba en nada. Cuando él ponía todo eso en renglones y le ponía el signo de más para sumarlos, para ver cuánto le ayudaba en la salvación, era cero. Cero. No lo acercaba ni un milímetro a la salvación. Esta es entonces la averiguación de Nicodemo. Ahora vemos lo que Cristo le revela, verso 4 al 8. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sorprendido por la declaración de Jesús, inmediatamente viene Nicodemo y pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pareciera un poco sarcástica, pero realmente cuando lees todo el contexto no está siendo sarcástico. Nicodemo es un hombre inteligente. Nicodemo sabe que no es literal lo que Jesús le está diciendo. Pero Nicodemo sigue la línea de la metáfora. Dice, ok, me estás hablando de algo real, entonces te voy a seguir la línea para ver a dónde vamos a llegar con esta analogía. Y lo que Jesús en realidad le está diciendo entonces es que la cuestión de la salvación no es una cuestión de sumar obras ni esfuerzos, sino de cancelar todo y volver a empezar, porque eso es nacer de nuevo. Por ejemplo, yo ahorita mejor no les digo mi edad. No, sí tengo 40 años, ya próximamente voy a estar de
de cumpleaños próximamente. Pero si alguien me dijera, pastor, usted tiene que nacer de nuevo, literalmente hablando, esa es una analogía, ¿qué me está diciendo? Que tengo que volver a empezar. No, literalmente hablando, yo nací en 1980 y si me tocara, no creemos en la reencarnación, ¿no? Que no se vayan a confundir, pero estamos poniendo un ejemplo de que lo que realmente el Señor le está diciendo a Nicodemo es tienes que volver a empezar para poder ser salvo, empezar de cero. Esto lo dejó bastante perplejo, hermanos. Este fariseo había hecho muchos esfuerzos y sus esfuerzos no habían contribuido en nada a su salvación. Lo está llamando a declararse inútil. Le está diciendo, Nicodemo, declárate en bancarrota espiritual y tienes solamente la opción de arrojarte a los brazos de Dios y nacer de nuevo. Pastor, ¿cómo sabemos que esa interpretación es correcta? ¿Cómo sabemos que este fariseo realmente cuando es confrontado por esta noticia de que Cristo le está diciendo que nazca de nuevo, realmente significa esto? Significa que mis obras no contribuyen absolutamente nada a mi salvación. Bueno, la interpretación es correcta porque la Biblia nos muestra que a un fariseo exactamente igual que Nicodemo le pasó exactamente lo mismo. Y no fue sino hasta que nació de nuevo que de verdad supo que era salvo. Y ese fariseo fue Pablo. Vamos a verlo en Filipenses 3:8 al 9. Filipenses 3:8 al 9, hermanos, nos deja ver que esta interpretación es correcta. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí está. A Pablo le había pasado exactamente lo mismo que a Nicodemo. Había sido un fariseo, ¿se acuerda? Dice, en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible, celoso de la ley, aventajaba a muchos en su nación en cuanto a conocimiento y en cuanto a devoción. Pero ¿qué le pasó a Pablo? Cuando el Señor Jesucristo, algunos dicen que lo tumbó de un caballo, otros de un camello, otros de un burro, no se sabe, pero solamente la Biblia nos dice que lo tiró al suelo y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? Y desde este momento, cuando Pablo nace de nuevo, él se da cuenta que entonces todo el récord de buenas obras y de haber sido un buen fariseo y de haber tratado de observar muchos rituales judíos no habían contribuido absolutamente nada en su salvación. Y dice, ¿saben qué? La justicia que yo necesito es la justicia que es por la fe en Cristo y no la justicia por la ley. Y esta es una clara enseñanza de que nadie se salva por obras. De que cuando nosotros somos expuestos al Evangelio y somos confrontados con nuestra realidad, de que por haber nacido en Adán estamos destituidos del reino de Dios y no hay entrada en ese reino si no es que nacemos de nuevo, eso es bastante chocante para muchas personas que se creen justos, que se creen buenos. La gente que se cree justa y se cree buena son precisamente los que más se resisten a la fe, los que más se resisten a decir, tengo que confiar en Cristo para salvación y dejar de confiar en mí mismo. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le sigue afirmando esto. Algunos creen que esto habla de dos nacimientos diferentes, el del agua y del Espíritu, y han creado por ahí una serie de teorías diciendo que posiblemente el agua se refiere al nacimiento físico, porque los seres humanos cuando estamos en el vientre y estamos en el líquido amniótico y luego se rompe la fuente y nacemos, y algunos han especulado todo eso. Otros dicen el agua habla ahí acerca del bautismo, el bautismo en agua. Otros han dicho el agua ahí se refiere a la limpieza, que los judíos eran muy ceremoniales y siempre pasaban lavándose con agua, etcétera. Y la del Espíritu es otra. En realidad es la misma. En realidad es un solo nacimiento, solamente que se están usando dos elementos diferentes, agua y espíritu, para enfatizar que necesitamos pasar por un proceso de limpieza espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros somos lavados en la sangre de Cristo. Nuestros pecados son perdonados y de allí nos levantamos entonces como nuevas criaturas para ahora vivir haciendo la voluntad de Dios. Esto es algo que ya se había prometido desde el Antiguo Testamento, no es una interpretación nueva, no es una deducción mía.
Usted lo puede ver en Ezequiel 36:24 y claramente se entendía que los judíos estaban esperando un nuevo pacto donde iba a haber una renovación espiritual de las personas. Le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solamente Dios puede dar el nacimiento espiritual. No se logra por buenas obras, no lo puedes producir tú mismo. Tú no puedes proponerte venir a la iglesia y decir, ¿sabes qué? Como ya aprendí que necesito nacer de nuevo para ser salvo, ahora mismo voy a nacer de nuevo. Eso no se puede. Es a través de la exposición al Evangelio que el Señor hace su obra maravillosa de salvación en el corazón de las personas. ¿Cuándo? No lo sabemos. No lo sabemos. Por eso es que nosotros, si usted se ha dado cuenta, en estos días me llamó un hermano que es nuevo en la iglesia, que quizás nos está oyendo y le mando un saludo, y me dice, pastor, tengo algún tiempo en la iglesia y he notado que no llaman a las personas para aceptar a Cristo. Le digo, bueno, la verdad no lo hacemos porque no queremos crear la falsa noción de que las personas por emoción o porque tienen un problema, pues pasen, ¿verdad?, a que oremos por ellos, acepten a Cristo y no nazcan de nuevo, porque nosotros no creemos que el nuevo nacimiento puede ser producido a placer, donde yo quiera y como yo quiera y cuando yo quiera. Entonces, por eso dejamos que las personas sean expuestos al Evangelio, confrontados con la verdad, que realmente sea reprendido su pecado también de las personas, porque no se puede nacer de nuevo si no se aborrece al pecado. Una persona que dice haber pasado por un nuevo nacimiento, pero que se sigue deleitando en el pecado de la misma manera que lo hacía antes de supuestamente ser nueva criatura, realmente está mal, está fingiendo, no ha nacido de nuevo. La naturaleza humana, está diciendo aquí Jesús, solamente puede engendrar más naturaleza humana. Lo único que yo y usted podemos engendrar al tener hijos es pecadores. ¿Sí? Esos son nuestros hijos desde que nacen. David dijo, desde el vientre prácticamente ya había iniquidad en él. Nosotros engendramos predicadores, iba a decir. Bueno, también cuando se convierten, ¿no? Y nacen de nuevo, gloria a Dios, ojalá y así sea, y que pasen de ser pecadores a ser predicadores. Pero Dios es el único que engendra nuevas criaturas para que ahora vivan para su gloria. Mire lo que le dice Jesús, no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El Señor lo calma, le dice, tranquilo Nicodemo, no te maravilles, porque esto tuvo que haber resultado bastante chocante para él. Y le dice, es necesario, y esta palabra habla de que es imposible nacer de nuevo si no es por medio de Dios. ¿Sí? Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¿Qué necesita usted para entrar al reino de Dios? Si es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Así de sencillo. No son obras. Las buenas obras lo que hacen a la gente es hacerla orgullosa y arrogante y alejarlos de la fe. Le dice el Señor, el viento sopla de donde quiere. Ahora Jesús usa una ilustración. La ilustración del viento para prácticamente enseñar, no me gusta mucho esta palabra porque en nuestro contexto actual las iglesias la malinterpretan, pero es un misterio. El nuevo nacimiento es un misterio. Le dice, así como oyes el sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es el que es nacido del Espíritu. Sabemos que en realidad la dirección general del viento la podemos determinar por los árboles. Por ejemplo, si yo miro a los árboles moviéndose en cierta dirección, yo puedo más o menos determinar de dónde viene el viento y a dónde se dirige. Pero aquí lo que quiere decir es que no sabemos dónde se origina el viento. Y no sabemos a dónde va a ir a terminar el viento. Quizás tuviste que un árbol se movió para allá, pero eso no significa que el viento va a seguir ese curso todo el tiempo. Y esto habla de que los resultados del nuevo nacimiento deben de ser observables en nosotros, ¿verdad? Deben de ser observables en nosotros. Se debe de ver que de verdad hemos nacido de nuevo. Debe de haber frutos en nuestra vida. ¿Ok? Y vamos a la tercera parte, Juan 3, 9 y 10. Ahora vamos a ver la acusación que Jesús le hace a Nicodemo tras explicarle el misterio del nuevo nacimiento y enseñarle el tema de la salvación. Ahora Jesús le hace una acusación a Nicodemo. Le dijo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era un maestro reconocido, pero resultó ser un mal estudiante. Porque
aunque Jesús le dio la explicación y le dio una ilustración extra, Nicodemo siguió quedando con preguntas. Y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Porque él estaba tan habituado a su sistema religioso que no entendía realmente la obra de Dios en el corazón de una persona. Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Debió de haberlo sabido ya, pero realmente no sabía cómo era que se obtiene la salvación. La religión separa a las personas de Dios cuando estamos hablando de una religión X que te promete salvación en un sistema religioso. Por ejemplo, una religión que le promete a las personas que por sus obras son salvos, esa religión separa a las personas de Dios. Acuérdese, hermano, que la palabra religión no siempre es mala. Mucha gente publica, Cristo es salvación, no religión. Bueno, está cerrado, porque religión significa religar y habla de unir tu vida a Dios, de volver a ligarte con Dios. Pero cuando se usa en una mala connotación de confiar en una religión para salvación, ahí es donde la religión entonces realmente no sirve. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar entonces, hermano, a la segunda sección y vamos a ver el ofrecimiento de la salvación y la respuesta de incredulidad a la salvación. Vamos a leer el verso 11 al 13, Juan 3, 11 al 13. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Gracias. Y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hermanos, desde que Adán cayó, el diablo se ha propuesto promover la mentira de que las personas pueden volver a Dios por sí mismos. ¿Ok? Rapidito. Usted sabe, Adán cayó, fue echado de la presencia de Dios, sacado del huerto, echado fuera. ¿Ok? Y desde ese tiempo siempre se ha tratado de promover la mentira por medio de la religión de las obras. La religión de las obras es el peor enemigo del verdadero evangelio, de que el hombre por sí mismo puede llegar y volver a Dios. Usted sabe aquella famosa ilustración de que hay una montaña y Dios está en la cima de la montaña y entonces alrededor de la montaña hay muchos caminos y cualquier camino es bueno para poder llegar a la cima. Por eso todas las religiones en sí salvan y todas las religiones en sí son buenas. Porque mientras la religión te esté ayudando a supuestamente tú por tus propios medios llegar a la cima, ya lo lograste. Y quizás uno va por un camino y tú por otro, pero no juzgues el camino de aquel porque finalmente la meta es la misma. Eso es falso. El verdadero evangelio, los hombres están alrededor de la montaña y el Dios que está en la cima desciende de la montaña y salva al hombre que está abajo de la montaña. Ese es el evangelio verdadero, ese es el evangelio de la salvación por gracia, cuando nosotros somos expuestos al evangelio. ¿Ok? No se puede llegar a Dios por medios propios. Eso atenta contra la salvación por fe. Cristo le dice, de cierto te digo, y hermanos, a partir del versículo 9 en adelante, cuando Nicodemo hizo su última pregunta, ahora esto ya deja de ser una conversación y se convierte en un discurso. Nicodemo no vuelve a hablar más. Desde la última pregunta que le hace en el verso 9, el Señor comienza ahora a explicarle y a enseñarle el tema de la salvación. Le dijo, hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto y no recibís nuestro testimonio. Y esto habla obviamente del constante rechazo que Cristo recibió y la predicación que él recibió pues en el contexto de los líderes, ¿no?, religiosos de Israel. Él les vino a enseñar que la salvación es por medio del nuevo nacimiento y por lo general esa noción fue rechazada. Les dijo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis. La fe de Nicodemo era una fe superficial, dijimos hace unos momentos. Por un lado, intelectualmente dijo, sabemos que has venido de Dios, reconoció a Cristo, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Por un lado, desde su análisis intelectual, al ver los milagros que hizo Jesús, él dijo, tiene que ser alguien grande, alguien importante. Pero el otro lado de la fe de Nicodemo, que era superficial, en ese lado él no estaba dispuesto a reconocer su pecado y a reconocer que necesitaba nacer de nuevo.
Jesús le dice, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? No reconoció su pecado, hermanos, Nicodemo. Por tanto, no podía reconocer a Cristo como el Mesías. Se impresionó por los milagros, pero no estaba dispuesto todavía como aquel ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento vio los milagros de Jesús y llegó el momento en que él se postró y postrado lo adoró y lo reconoció como Dios. Entonces Nicodemo estaba a la mitad. Dice, wow, tiene que ser alguien grande, pero no estaba dispuesto a dar el paso que sigue, que era caer postrado y adorarlo. Lo reconoció como un igual porque lo llama rabí y viene y se pone de tú a tú con Jesús. Te respeto, sé que eres un maestro, eres un rabí. Lo reconoció de igual a igual, pero no lo quiso reconocer como a superior. Y ahí estuvo el problema. Tenía que reconocerlo como a superior, como el Mesías, y postrarse y adorarlo. Hoy mucha gente ve a Jesús simplemente como un excelente maestro de moral y sabiduría. Y no hay salvación. Esa es la famoso conocimiento intelectual solamente de Cristo. Diciendo, sí, reconozco que existió. Pero no es sino hasta que nosotros verdaderamente doblamos nuestra rodilla y lo adoramos como Dios que podemos ser salvos. Vemos la respuesta a la incredulidad. En primer lugar vimos entonces el problema de la incredulidad. No se entienden las cosas celestiales, si no se entienden ni las terrenales, está diciendo Cristo. O sea, no entiendes ni las terrenales y me vas a entender las celestiales, porque para el hombre, hermano, natural dice que todas las cosas que son espirituales son locura. Y entonces vemos la parte 2, hermano. Del verso 13 al 17 vamos a ver la respuesta a la incredulidad. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo mismo, ¿no? Los dos versículos. Y luego me quedé que en el 17, perdón. Mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya ve, pastor, estoy seguro, voy seguro al cielo, porque Cristo no vino a condenar a nadie. Bueno, vamos a ver realmente el significado. Pero primero vamos a analizar esta analogía donde Jesús dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre le era necesario ser levantado. Habla de la muerte de cruz y lo que Jesús está trayendo a memoria de Nicodemo es aquel pasaje que Nicodemo debe de saber quizás de memoria, donde los israelitas en el desierto comienzan a murmurar de Dios y a causa de ese pecado comienzan a ser mordidos por serpientes ardientes, dice la Escritura, y morían. Tuvo que haber sido una serpiente muy venenosa que los mataba de una forma rápida. Viene entonces Moisés, consulta a Dios con esta situación y el Señor le dice, mira, haz una serpiente de bronce, asemejando quizás la serpiente que los estaba mordiendo, levántala en un asta. Y cuando alguien sea mordido, dile que mire al asta para que se sane y no muera. ¿Okay? Mucha gente tiene problemas con esta analogía porque dice, espérate, Moisés levanta una serpiente en un asta y Cristo es levantado en una cruz. ¿Por qué se está comparando a Cristo con la serpiente? No, el foco de la comparación no son los elementos, serpiente, Cristo. El foco de la comparación es la acción, levantar. De la forma que se levantó ese símbolo. ¿Okay? De esa forma también se iba a levantar a Cristo en la cruz. Esa serpiente tipificaba entonces el pecado de los israelitas de murmuración y no tenían que hacer ninguna obra para ser salvados de la mordedura de la serpiente. ¿Qué tenían que hacer? Mirar simplemente con fe y obedecer a lo que Dios les estaba diciendo. Miren a la serpiente que está en esa asta para que no mueran. Cristo, al ser levantado en la cruz, entonces, lo que se está diciendo es que allí es donde Cristo acaba entonces con la mordida del pecado. El pecado que está en el corazón de la persona, cuando verdaderamente se nace de nuevo, es cuando nosotros tenemos ese entendimiento de que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, que es por medio de mi fe en Él que yo puedo ser salvo. Esa es la comparación
y dice que entonces las personas que hacen esto tendrán vida eterna. De la misma manera que las personas mordidas por la serpiente vivían, de la misma forma nosotros que nacemos mordidos, si usted quiere, por el pecado, por la serpiente del pecado, nacemos así ya, y no es sino hasta el momento en que miramos en la cruz al Señor y decimos: yo soy pecador, necesito salvación, reconozco que mis obras no me acercan a Dios, no me ayudan en nada para poder ser agradable a Dios. Es ahí cuando se produce todo esto que está enseñando Jesús, el tema del nuevo nacimiento. Dice que Dios amó al mundo, y el apóstol Juan, buscando adjetivos para decir cómo lo amó, y no encontrar, dice de tal manera, lo cual puede implicar una serie de adjetivos hermosos porque quizás no encontró uno. Entonces dijo: de tal manera los amó que dio a su Hijo unigénito. Es decir, no hay un adjetivo realmente que describa el amor de Dios, pero sí una acción. Y esa acción consistió en que el Padre entrega al Hijo, con quien ha tenido una comunión eterna por toda la eternidad, valga la redundancia, y entonces es al Hijo a quien el Padre más ama, y su amor es de tal manera que por medio de esa acción nos lo demuestra, entregando al Hijo en la cruz para que por medio de esa acción, escuche, aún el más vil pecador pueda obtener vida eterna. Aún el más vil pecador. ¿Por qué? ¿De dónde saco eso? Porque es para todo aquel que crea. No es de que cierta raza, no es de que cierta, hermano, moral, que diga: no, es que Cristo vino solamente por los buenos y no se puede realmente acercarse a Él. Mucha gente dice: hay en un futuro, cuando yo cambie y yo sea más bueno o mejor, me acercaré a Dios, porque ahorita no creo que Dios quiera saber nada de mí. Soy una lacra de la sociedad, tengo tantas cosas horribles que no creo que Dios me pueda ayudar. Precisamente es lo que Dios quiere hacer. Porque entre más vil es el pecador, más es grande el milagro de salvación y más gloria a Dios y más gloria al Padre. Claro, recordando que Cristo en la cruz es suficiente para todos, pero solamente es eficiente para el que cree. Porque si no, caemos en el error de decir entonces que si Cristo es suficiente para todos, nadie irá al infierno. Ni siquiera necesitamos creer, porque ahí dice que nos amó de tal manera. No, más adelante se aclara que es para el que cree, que es, hermanos, eficiente. Aunque es suficiente para todos, la salvación está ahí. Dice Cristo en su palabra: si alguien viene a mí, ¿qué dice? Yo no lo echo fuera. Nunca va a suceder de que un pecador venga arrepentido a Cristo y que Cristo le diga: no, ¿sabes qué? A ti no. Claro que no, porque además esa persona está siendo traída por el Padre. Y ahora aclaremos esta frase entonces: no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta declaración, en el contexto en que la está diciendo Juan, los judíos tenían una creencia, y esa creencia era que cuando el Mesías viniera iba a condenar a todos los gentiles paganos, y a ellos no los iba a juzgar, sino solamente a los paganos, a los gentiles. En realidad lo que está diciendo este pasaje es que todo el mundo está dentro del plan de salvación, y que incluía este plan de salvación a personas de todas las naciones. Lo que está diciendo Juan aquí es: Cristo no vino a redimir a Israel del yugo de Roma, tampoco vino necesariamente a condenar a los gentiles y paganos por el simple hecho de ser gentiles y paganos. No, Él vino para que todo aquel que crea en Él, no importa quién sea salvo por medio de Él. Más bien ahora los judíos, que tenían la noción de que el Mesías venía a condenar a los paganos, más bien ahora los judíos habían quedado fuera si no creían. Su religión quedó completamente obsoleta y no contribuía absolutamente nada a su salvación, y nunca ha contribuido absolutamente nada. Nunca. El judaísmo nunca ha salvado a ninguna persona. Si usted lo puede ver, hay una analogía que yo hice de Rahab y Acán, y ahí podemos ver claramente que el judaísmo no contribuye absolutamente nada a la salvación, porque Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Y por último, hermanos, del verso 18 al 21 vamos a ver entonces los resultados de la incredulidad. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, ponga atención, que la luz vino al mundo, esa luz es Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí dice algo interesante, y lo que dice es que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, si ve, eso contradice la noción de que Cristo no vino a condenar a nadie. No, si el que no cree ya ha sido condenado, y este ya ha sido, está como que ya sucedió, porque sabemos que, bueno, Dios conoce presente, pasado y futuro, y aunque el juicio quizás de unas personas todavía no llega, sin embargo, ya ha comenzado, es lo que dice aquí. El juicio de los que no creen ya ha comenzado, solamente falta la fecha de cumplimiento, que se llegue. Ay, ¿por qué se van a condenar si son buenos? Bueno, nadie es bueno en esta tierra. Tenemos claro eso, ¿verdad? Nadie es bueno en esta tierra. Nadie. Entonces, ¿por qué se van a condenar? Bueno, se van a condenar porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Los incrédulos, hermano, no son gente inocente, ¿eh? Por más que tú digas, no, pero es que tal persona es tan buena. Tal persona es, wow, muy moral. No, los incrédulos, los que no creen en Cristo, no son gente inocente, son gente culpable. Vamos a suponer que tú conoces un amigo, una amiga, alguien muy entrañable, y le compartes el evangelio y le dejas claro que no hay salvación fuera de Cristo, y intelectualmente lo entiende y dice, sí te lo entiendo, pero no lo creo al nivel que tú lo crees, como para entregar mi vida con esa devoción que tú le entregas. Y tú dices, wow, esta persona es inocente de que sea condenado. No, es culpable, porque está cometiendo un grave pecado al rechazar la obra de Cristo en la cruz. No se preocupe, hermano, que en el infierno no habrá ningún inocente, ¿eh? Ninguna persona que Dios diga, ay, me lamento haber mandado a tal persona, la verdad que casi entraba al cielo. No. Todas personas que pasen la eternidad en el infierno por no haber sido salvados por medio de la fe en Cristo Jesús, merecerán justamente estar allí. Acuérdese, hermano, que nosotros vamos al cielo. ¿Por qué vamos al cielo? ¿Por buenos? Claro que no, vamos al cielo por pura misericordia del Señor, porque hemos creído en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido justificados por nuestra fe, estamos demostrando con los frutos dignos de arrepentimiento que estamos caminando en el camino angosto que nos conduce a la puerta estrecha, que nos hemos negado a nosotros mismos. Esa es la verdadera razón. No le pida justicia a Dios, ¿eh? Ay, Señor, sé justo conmigo, dame lo que merezco. Un rayo. Pues sí, porque eso es lo que todos merecemos. No, usted le tiene que pedir al Señor, dame misericordia, Padre. Perdóname, ayúdame, ten misericordia de mí. Te alabo por tu gracia, te alabo por tu favor, por tu paciencia para conmigo. Dice en la última frase, hermanos, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Por qué el que practica la verdad viene a la luz? Porque se supone que el que ha nacido de nuevo ahora odia su pecado, aborrece su pecado. Esa es la diferencia entre el que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo ama su pecado. Por eso dice que viniendo la luz, no amaron la luz, sino amaron el pecado. Pero el que nace de nuevo ahora odia su pecado. El que nace de nuevo sigue fallando, porque todavía no hemos sido glorificados. La diferencia es que pecamos, como dice el dicho, pecamos menos y nos duele más. Antes de nacer de nuevo pecábamos más y nos dolía menos. Ha habido un cambio de naturaleza en nosotros. ¿Y qué hace cuando ya yo nací de nuevo y ahora yo peco y me duele más? ¿Qué produce ese dolor? Que con el paso del tiempo voy tratando de ser una persona que peca menos en las cosas que, por ejemplo, pecaba más antes. Eso es algo bien importante, hermano, para nosotros. Tenemos que estar avanzando en nuestra fe, porque si estamos en el mismo lugar no estamos creciendo. La Biblia nos manda a crecer, hermanos. Por ejemplo, repito un testimonio. Cuando me casé con mi esposa hace ya un montón de años, vamos a estar de aniversario este 15 de enero. Este 15 de enero, ya pronto, la semana que viene. Felicidades, mi amor.
yo tenía muchísimas formas de ser y de tratarla y de relacionarme con ella, de las cuales me avergüenzo ahora. ¿Sí? Pero en el paso de los años, 15 años casados, ya 18 años en Cristo, tratando de ir pecando menos y que me duela más, siendo más confrontado por Dios cada vez que fallo, pues nuestra relación es muchísimo mejor. No estamos presumiendo, ¿no? Pero es la realidad. Entonces es un claro ejemplo que tú te puedes analizar, o que me convertí hace 15 años al Señor, tengo 10 años casado y no has evolucionado en nada, porque el matrimonio es una de las cosas más difíciles que existen en el universo, hermano, déjeme decirle. Por eso se acaba con la muerte, ¿se acuerda? Sí, el matrimonio se acaba con la muerte, acaba la prueba. Y definitivamente que el matrimonio es algo que Dios puede usar para moldearnos bastante a nosotros, hermano. Y puede ser usado por nosotros como para medir nuestra espiritualidad, que también estoy espiritualmente. ¿Cuánto he crecido en un carácter piadoso? ¿Cuánto amo más a mi pareja? ¿Cuánto respeto más a mi pareja? ¿Cuánto le tengo más paciencia a mi pareja? ¿Cuánto tengo más misericordia de mi pareja? Se lo dejo ahí de tarea para que lo practique. Pero es bien importante. Repito esa frase, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿A usted no le ha pasado que de repente estás distraído por la tienda, vas caminando, andas en tu mundo y de repente te das vuelta y te topas con un hermano de la iglesia? ¿No? ¿Le ha pasado eso alguna vez? No, bueno, quizás viven muy lejos, no sé. Pero por allá donde yo vivo, en Snellville, viven varios hermanos por allá y a veces hemos topado gente en el Walmart o en el Ross, en algún lado. Y entonces el que anda bien, el que anda, hermano, en la luz, no tiene nada que esconder. No tiene nada que esconder. A veces es un poco incómodo, ¿no?, toparte a alguien así de sorpresa y sientes que te pones rojo, sientes calor en la cara. Pero escuche, el que cuida su vida espiritual ante Dios nunca tiene que andarse cuidando de los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cuida ante Dios y no tiene por qué andarse cuidando de los hombres. Y más o menos es una ilustración que estoy usando para decirle que el que practica la verdad viene a la luz, se muestra, así soy, este soy yo. Todavía no soy perfecto, todavía tengo muchos defectos, pero estoy avanzando hacia esa perfección a la cual el Señor me manda. ¿Okay? Que seamos mejores discípulos de Él. Quiero concluir con esto, hermanos, y es bien importante. Porque dejamos a Nicodemo ya en el verso 9 y parece que nos olvidamos de él, pero en realidad no, Nicodemo está ahí, la conversación no ha terminado, sino hasta el verso 21. Nicodemo sigue presente oyendo todo esto. El versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién se lo está diciendo Jesús? A Nicodemo. Nicodemo está ahí. La Biblia no registra más en esta misma línea de pensamiento de qué pasó con Nicodemo. Nicodemo vino a investigar a Jesús porque estaba intrigado por sus milagros y aparentemente Juan no nos dice qué pasó con su conversión, aparentemente. Pero si usted pone atención, cuando lleguemos más adelante, todo parece indicar que Nicodemo se convierte. Esta conversación lo marcó. Se acerca con una fe superficial, pero estas palabras siguieron haciendo eco en su mente. No he logrado nada en todos estos años para mi salvación. Necesito nacer de nuevo. Cristo es realmente el Mesías y llegó un momento en que él lo reconoce, porque no hay otra explicación para lo que hace Nicodemo más adelante. Número 1, en Juan 7:40 al 51, defender a Jesús ante el Sanedrín. No hay otra explicación. Él sabe que toda la nación está hostil contra Cristo, que lo quieren matar. A partir de Juan 5, cuando él sana al paralítico de Betesda, ya se proponen matarlo. Juan 5:18 dice que lo quieren matar por hacerse igual a Dios. Entonces, a partir de ahí, la nación tiene una hostilidad contra Cristo y ahora Nicodemo se para en el Sanedrín y defiende a Cristo. Pero la última escena es todavía más convincente de la conversión de Nicodemo, porque en Juan 19, 38 al 39, cuando lleguemos ahí vamos a analizar estos pasajes. Nicodemo ayuda a José de Arimatea con el cuerpo de Cristo para hacer el proceso de preparación, todo lo que consistía en ungir el cuerpo del Señor, y él participa en todo eso. Esto solamente puede significar una cosa, hermanos. Nicodemo llegó su momento en que nació de nuevo, y eso es maravilloso. Le pasó lo que a Pablo.
Pablo fue un fariseo que experimentó esta conversión más adelante. Pero ya había habido entonces historias de fariseos que habían dejado de confiar en sus buenas obras y en su religión, se declararon en bancarrota espiritual, dijeron, son inútiles todos mis esfuerzos para acercarme al trono de Dios si no vengo a Cristo Jesús primero, y postrado le adoro y lo reconozco como Señor y Salvador de mi alma. Y si tú estás oyendo esta palabra el día de hoy, y no estás en Cristo, esta es tu misma condición, estás en la misma condición de Nicodemo cuando vino a hablar con Cristo. Confiando quizás en tus buenas obras, en que estoy joven, todavía no me voy a morir, ahí más adelante busco a Dios, ahorita todavía no tengo muchos planes que estorban si me meto a cristiano, esto estorba mis metas, mis sueños, no sé. No sé qué es lo que a ti te estará impidiendo que dobles tu rodilla ante Cristo, digas, tú eres Señor, tú eres mi Salvador, pero cualquier cosa que sea que te está deteniendo de esta decisión, no vale la pena esa situación. No debería tener el peso que tú le estás dando, porque no hay cosa más importante para nosotros que venir a Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie para orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.